para ti mi Dios. San Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Vamos a ver qué dice esta palabra, San Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Y lo vamos leyendo. Dice así, ponemos ese es Jesús el que está hablando. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Diga, yo soy un pámpano, diga. Todos somos pámpanos, ¿eh? Todos somos pámpanos. Y todo aquel, fíjese que dice, el que en mí, dice Jesús, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado por fe. Estamos limpios. Permaneced en mí, en Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, diga, yo no puedo llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Diga, separado de Jesús nada puedo hacer. A ver, separado de Jesús nada puedo hacer. Muy bien. El que en mí no permanece será echado fuera. Dice que el que en mí, en Jesús no permanece, será echado fuera. Y como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿qué es? Dice, se corta, se seca, los recogen, lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me voy al 16 para no tardar. Vamos al 16. 15, 16. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y el 17, el último, en esto os mando, que os améis unos a otros. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a predicarla en tu nombre, Señor. Padre, que pueda llegar al corazón de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. Muy bien. Entonces acá dice que Dios quiere que llevemos muchos frutos. Vamos a centrarnos en los frutos. Primero tengo que decirle, ¿no es cierto?, que cuando se refiere, no sé, voy a ver a frutos, la palabra de Dios se refiere a los frutos del Espíritu, ¿no es cierto?, que son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, y también a los frutos de los almas llevadas a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hoy, el fruto del que nosotros vamos a hablar no es el fruto del Espíritu, todo es fruto del Espíritu, pero no con respecto a la paz, a la bondad, paciencia, benignidad, que lógicamente está incluido ahí, sino que vamos a hablar del fruto de las almas, Usted sabe que nosotros, ¿no es cierto?, un día nacimos. Yo estoy tan feliz con los nacimientos porque tengo un bebé chiquitito que nació, un nietito, ¿no es cierto? También está por nacer una nietita, y todos un día nacimos, ¿no? Algunos son chiquititos, algunos están con sus bebés, los hermanos, nacemos. Y
y un día, y después crecemos, ¿no? Y después nos reproducimos. Y después empezamos a envejecer. Y un día, quizá algunos ya viejitos, otros no tanto, pero así como nacemos tenemos que ir a la presencia de Dios, ¿no? Pero en ese transcurso del nacimiento y el crecimiento hay una tarea que cumplir acá en la tierra, ¿no? Hay algo que hacer, ¿no? Algo, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer mientras estamos acá. Porque yo siempre les digo, ustedes nunca, yo ni nadie, nos vamos a morir. ¿Cómo es eso? ¿Vamos a ser inmortales? Sí, somos inmortales. El alma es inmortal. ¿Qué dice Dios? De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que cree en Él, ¿no es cierto? ¿Cómo era el que ha dado su único hijo, unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, un día cuando partamos de aquí vamos a tener vida eterna, vamos a estar siempre con Cristo. O marche para la izquierda, como ese vio que lo arde y lo tiran. Bueno, vamos a ver. Usted sabe que en esta palabra, ¿no es cierto?, dice, Jesús es la vid verdadera. Entonces, hoy lo que vamos a hablar de lo que es la vida cristiana. ¿Cómo podemos ir ascendiendo a una vida cristiana victoriosa, a una vida cristiana que lleva bendición? Entonces hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, vamos a recibir la unción. ¿Para qué? Unción. Vamos a recibir unción. Diga, voy a recibir unción. Unción. Para tener comunión con Dios. Diga, voy a recibir unción para tener comunión con Dios, intimidad con Dios. ¡Qué lindo! Voy a querer estar con Dios, ¿no? Que me voy a deleitar en su presencia. Voy a recibir unción para llevar mucho fruto, diga. Voy a recibir unción para llevar mucho fruto. Entonces, cuando yo parta a la presencia con mi Dios, voy a llevar cantidad de almas, cantidad de almas van a ver y Dios va a ver, ¿no es cierto? Y va a decir, qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Y sin embargo, el que no gana almas no puede llevar nada, ¿no es cierto? Lo único que podemos llevar de este mundo son almas, ¿no? Entonces, voy a tener unción para llevar mucho fruto y para ser bendecido, diga, para ser bendecido, para ser bendecido. Hoy una parte de la palabra decía, pedid todo lo que quiera y Él te lo va a dar. Pero vamos a ver qué condiciones. Entonces nosotros en el verso 1 vemos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es Jesús, el Padre, el labrador es Dios, ¿no es cierto? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Entonces, pámpano, el Señor habla de pámpanos, ¿no es cierto? Pámpanos dijimos que es lo que sostienen el racimo de uva. Entonces, y pámpano representamos todos nosotros, todos somos pámpanos. Acá somos todos, chiquitos, grandes, todos somos pámpanos. Pero hay dos tipos de pámpanos de que habla la palabra. El que no lleva fruto. ¿Qué va a hacer el que no lleva fruto? Lo va a quitar, ¿no es cierto? Y el que lleva fruto lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Muy bien. Entonces después dice en el verso 3, ¿no es cierto?, que nosotros ya estamos limpios, ¿no? Que es por una fe. Por fe, ¿no es cierto? La limpieza es un proceso, pero ya por la palabra, por lo que Él nos dijo, nosotros ya estamos limpios. Bueno, entonces yo les voy a pedir alguien que vamos a hacer como una pequeña representación, ¿no es cierto? Prepárese, ¿no es cierto?, una persona, un varón que va a ser de Jesús, ¿no? Va a ser un Jesús, ¿no? Amén. Ahí está, a él va a ser Jesús. Bueno, ahora dos pámpanos, uno para un lado un pámpano y el otro al lado de Jesús. A ver, venga para acá, acá. A ver, ahora venga uno, acá, uno y uno, dos, uno. Dice uno acá, de un lado, él es Jesús, ¿no es cierto? Aquí hay un pámpano y otro pámpano. Bueno,
Bueno, entonces acá vamos a ver, acá este pámpano, acá, se toma de Jesús, acá, está prendido Jesús, ¿no? Ese está prendido Jesús y ese pámpano, dice, el que está, ¿no es cierto? Permanece en Jesús, está con Jesús y da fruto, dice, ahí está este otro, ahora, primero, acá está el otro. Así sabe que tómese la mano para que se puedan, vos también, para que se puedan en algún momento, bueno, ahí están, ¿no? Los pámpanos. Uno está de un lado, uno está prendido a Jesús. Hay uno que dice la palabra, ¿no es cierto? El que lleva fruto, ¿no es cierto? Lo va a limpiar. Y el que no, vamos acá, él no lleva fruto, lo va, dice, a quitar. Entonces ahora desprendete vos acá. Él queda desprendido porque no lleva fruto, ¿no? Pero él lleva, en realidad lleva, solamente que es la representación, ¿no es cierto? Es la representación. Dice que él lo va a quitar para que nos lleve más fruto. Y dice así, entonces dice, vosotros estáis limpios, dice, pero dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mira acá tengo todo mi papelito, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid. Muy bien. Entonces, pámpano que permaneció, mire, yo traje un fruto, si alguien tiene otro por ahí, porque tiene que tener más, ¿no es cierto? Este fruto, ¿sí? Estos son frutos. Este pámpano que permaneció con Jesús, lleva fruto. Está llevando fruto. ¿Ve usted que lleva fruto? Estas son almas. Acá hay 10, 20, 30 almas. ¿Por qué? Porque él permaneció con Jesús, ¿no es cierto? Pero entonces dice, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no es cierto? Que mientras, ¿no es cierto?, esté con Jesús, puede llevar fruto. Pero inmediatamente, ¿no es cierto?, que se separa de Jesús, ¿no es cierto?, no puede, es secado. Dice, ¿cómo dice la palabra? El 3, el 4, dice, el dónde está, dice que se seca. El otro, siguiente. Ajá, el otro. Ajá. El que permanece en mí, porque separado de mí nada, seguimos, el otro. El que en mí no permanece será echado. Bueno, este pámpano no permaneció, dice. Entonces dice que este pámpano se cae. Caete al suelo, porque se cayó, ¿no es cierto? Se seca, dice. Se secó, está seco. Entonces ahora vamos a buscar dos que lo vengan a recoger. Porque dice que ese lo recogen y lo echan al fuego y arde. Ahí está. ¿A dónde está el fuego? Ahí está. Entonces lo llevan, ¿no es cierto? Ahí está. Cuidado, no lo golpeen, pobrecito. Bueno, lo echan al fuego y dice que se sale, está ardiendo, se seca. Y ese fuego, imagínese que es, hermano, ¿no es cierto? Usted ya se imagina, ¿no? Entonces, fíjese lo que se lo echa al fuego y arde, ¿no? ¿Por qué? Porque se secó, no permaneció tomado de Cristo. Bueno, un ratito y después ya seguimos, que ustedes van quedando por ahí nomás y vamos a seguir con la palabra. Muy bien. ¿Sabe lo que es permanecer? ¿No es cierto? Lo que es permanecer. La permanencia en Cristo, ¿qué quiere para nosotros? Es la comunión, la intimidad con Dios, la oración, esa búsqueda de Dios. Esa es permanecer en Dios. Él, ¿no es cierto?, no puede decir yo permanezco, ¿no es cierto?, en Dios o estoy con Dios si yo no oro, no busco, no tengo intimidad con Dios. Entonces, esa permanencia con Dios hace que Él tenga esos frutos, amén, que Él tenga sus frutos. Pero el día de mañana, ¿no es cierto?, Él, desprende un poquitito, apenas tocate así nomás, apenas, mira eso con Él. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a dejar de menguar en la intimidad,
¿Y qué pasa? Y comienza a perder un fruto. Este era el líder que tenía un discípulo, comienza a perder y se va separando y comienza y pierde todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque se separó de Jesús. Pero él inmediatamente, ¿no es cierto?, se da cuenta que está mal y que comienza nuevamente a unirse a Jesús, ¿no es cierto? Y comienza a buscarlo y él se arrepiente. ¿Y qué comienza? A recoger los frutos, ¿no es cierto? Recoge un fruto, recoge otro fruto, ya hay 30, 40, tiene 50. Hermanos, ¿qué hace que él tenga fruto? La permanencia con Dios. Y fíjese que decíamos de tres cosas. Decíamos permanecer, ¿no es cierto?, en Dios. La comunión con Dios, esta que está acá, esta unión con Cristo, a través de la palabra, a través de buscarlo, a través de la intimidad, a través de desear con todo mi corazón que yo, Señor, quiero más de tu presencia, quiero más. Inmediatamente esa búsqueda del Señor, ¿sabe qué produce en mí? Produce fruto, porque comienzo a tener el corazón de Dios y comienza a pasar como era, decía la palabra, que Jesús miraba a la multitud, dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que estaban sin pastor. Y entonces comienza a decir, esa oveja no tiene pastor, yo la voy a buscar, yo la voy a cuidar. Acuérdese que pámpanos somos todos nosotros. Y fíjese que cuando este Jesús, prendido a Jesús, este pámpano, comienza a dar fruto, entonces ahí dice el Señor, pedid, vamos a buscar creo que es el 7 o el 8, dice, pedid todo lo que quiera y yo te lo voy a dar. Vemos el verso 7, 15:7. No aparece. No. El 15:7. 15:7 es. Dice, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que primero nos dice que tenemos que tener fruto. Entonces, ¿qué cuando pido? Porque dice yo, Señor, ¿cómo? Yo pido y yo no recibo. ¿Sabe qué? Primero, intimidad con Dios, para estar prendido, fruto. Y entonces cuando vos estás dando fruto, pedid todo lo que quiera y se dará y os será hecho. Pedid, entonces vienen las bendiciones, viene la provisión, y cuando el fruto, cuando es en esa permanencia de mi vida con Cristo, ¿no es cierto?, aparte del fruto de las almas, comienza mi vida a producir el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es gozo, amor, paciencia, benignidad. Entonces mientras yo estoy buscándolo a Él, Él me va limpiando, voy teniendo pruebas, pero eso no me importa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo supero las pruebas, porque sé que Jesús está conmigo, que Él me toma de la mano y yo siento su presencia, porque yo estoy en comunión con Él, yo permanezco en Él, yo separado de Él nada puedo hacer. Separado de Él, ¿qué me pasa? Me comienzo a secar, me comienzo a caer, comienzo a perder todas las bendiciones que Dios me dio. Separado de Él, comienzo a perder todo. Almas, ministerio, familia, bendiciones, trabajo. Así que yo primero, ¿qué tengo que hacer primero? Estar prendido de Jesús. O sea, comunión. Diga, ¿qué tengo que hacer primero? Comunión con Dios. Intimidad con Dios. Segundo, ¿qué produce eso? Frutos. Y tercero, pedid todo lo que quiera y se os dará. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, chicos. Entonces, esa es, ¿no es cierto?, la vida del cristiano, ¿no? Ahora te pregunto, ¿cómo andás? ¿No? Hoy es un culto de líderes. ¿Cómo andás con tu casa de paz? ¿Estás produciendo fruto? ¿Hay frutos allí? En tu discipulado. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Lo estás preparando a alguien? Tu casa de paz
¿Está creciendo? ¿Creció con invasión del amor de Dios? ¿Qué pasa? Hay fruto. Si querés bendición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener también fruto. Entonces acá, cuando el verso 7 dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho, está hablando de todo. ¿De qué es todo? De la comunión con Dios, de llevar fruto y de recibir todo lo que uno necesita. Entonces, realmente, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿no es cierto?, nuestra vida, ¿no es cierto?, qué pasa, que a veces nosotros somos desobedientes y la queremos hacer a nuestra manera, ¿no es cierto?, pero realmente cuando yo me pongo en intimidad, en comunión, yo sé que a muchos por ahí les cuesta venir a orar, ¿no es cierto?, porque a lo mejor sí tienen un impedimento familiar, pero quizá otros no, ¿no es cierto?, porque no desean, pero ¿sabe qué? La intimidad con Dios es el anhelo, el amor, yo quiero estar con Dios, yo me desespero si no estoy con Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿a cuántos, ¿no es cierto?, de ustedes les gustaría, ¿no es cierto?, pedir todo lo que ustedes necesitan y que se le den? A ver, ¿a cuánto? Amén, amén, ¿no es cierto? A mí también. A ver acá. ¿Quién nos gusta pedir? Bueno, ahora le pregunto, en su vida, ¿está teniendo fruto? ¿Hay fruto? Entonces, realmente eso, ¿no? Y si no hay, decirle, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero llevar fruto, ¿no? Y comience a tener esa intimidad con Dios que lo cambia, que lo transforma. Y el verso 8, si pones el verso 8, dice que la forma en que nosotros glorificamos a Dios, nosotros es llevando frutos. Fíjese que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hoy quería pedirles, ¿no es cierto? Después se me pasó porque que los líderes, ¿no es cierto?, todos los que hicieron invasión del amor de Dios, trajeran sus planillitas, ¿no? Y allí en esas hojitas, donde las planillas de invasión del amor de Dios, están los nombres de las personas, sus direcciones. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, cuando yo me voy, ¿no es cierto?, y estoy visitando, estoy pastoreando, estoy discipulando a esas personas, ¿no es cierto?, que hice invasión del amor de Dios. Y yo, ¿sabe qué? Cuando me voy a hacer esa tarea, a dar fruto para el Señor, yo no necesito decir, gloria a Dios. Cuando usted se va a hacer una visita, ¿sabe qué? Está glorificando a Dios. Cuando usted está discipulando, es como que todo su cuerpo dijera, gloria a Dios. Dios lo mira y Él es glorificado. Dios está diciendo, gloria, gloria. Este me está glorificando, porque está teniendo fruto, porque está atendiendo a las personas, porque está haciendo la tarea que le encomendé, ¿no es cierto? Está glorificando. En eso dice que es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto quiere Dios? Mucho, mucho. El fruto comienza con el cambio de mi vida, comienza con la transformación de mi alma, comienza con la paz, con el gozo, con la alegría, con la benignidad, la bondad, la fe. Pero usted, ¿para qué cree que es todo eso? Si yo recibo amor de Dios, si recibo gozo de Dios, si recibo fe de Dios, si recibo paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, usted solamente cree que, aleluya, acá en la tierra estoy ahí y alabo al Señor, gloria a Dios, porque eso es parte de la comunión. Pero eso es para traer almas, para tener fruto, para. En eso es glorificado mi Padre. Cuando vos salís, cuando vos traés, cuando vos buscás, no importa cómo te sentís ni lo que pasa. El Señor, si hay algo, dice que cuando nosotros venimos, mire, traemos un alma a la presencia de Dios, un pecador. Dice que multitud de pecados. Por eso usted que
cae y se levanta, cae y se levanta, y bueno, pero lo importante es que se levante, ¿no? Y ya va a haber un día que se va a quedar parado, pero mientras cae, almas a la presencia de Dios, porque Dios dice que multitud de pecados, multitud se les será perdonado, dice Dios. Por eso, mire cuántas cosas, ¿no? Cuántas personas. Yo a veces pienso en estas personas que han sido tremendamente dañadas por el diablo, tremendamente dañadas, ¿no? Y por ahí pienso, ¿sabe qué? Por ahí y entonces les cuesta, ¿no es cierto?, encaminarse porque es tremenda la cantidad de demonios que tienen adentro, porque el enemigo los dañó demasiado, ¿no es cierto? Entonces han sido revolcados por el diablo, con todo espíritu, ¿no es cierto?, de rebeldía, de seducción, de sensualismo, de prostitución, de homosexualidad, de lesbianismo, de mentira, de robo, de hurto, todo, ¿no? Y entonces yo por ahí pensaba y decía, cuando hay algunos que cuesta tanto, digo yo, Señor, danos paciencia. Y el Señor está formando una nueva generación de siervos que tienen amor y paciencia, ¿no es cierto?, con las personas que les cuesta afirmarse, que les cuesta, ¿no es cierto?, seguir al Señor con firmeza, digamos, rápidamente, ¿no? Y entonces yo pensaba esto y decía, Señor, en tu palabra dice que María Magdalena, ¿no es cierto?, dice que se tiró a los pies del Señor Jesús. Bueno, y ella después fue una de las discípulas de Jesús. Y María Magdalena era una prostituta, ¿no? Pero lo que no dice ahí la palabra es el tiempo que a ella le produjo ese proceso de transformación. Y a veces nosotros queremos que ya las personas, ¿no es cierto?, sean cambiadas, sean transformadas. Entonces que el Señor nos dé ese pastoreo que tenía el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que decía cuando le trajeron la pecadora, ¿no?, que había sido encontrada en adulterio. Pero lo más gracioso de esto es que le trajeron a la mujer y al hombre no. Al hombre no. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? El que no tenga pecado, tírele la primera, porque tenía que morir apedreada. El adulterio se castigaba con la muerte, ¿no es cierto?, a través de pedradas. Pero ¿sabe qué? Eso era el castigo para el adulterio del hombre o de la mujer. Pero el hombre jamás murió un hombre apedreado en esa época. Sí las mujeres, ¿no? Y entonces el Señor le dice, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y entonces todos se fueron y le dijo a ella, vete y no peques más. El asunto es, vete y no peques más, no peques más, limpiate, limpiate. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lleves fruto, ¿no es cierto? Esa es la tarea. Dios quiere que llevemos mucho fruto, que cuando vayamos a su presencia haya mucho fruto. Amén. ¿Quién quiere llevar mucho fruto? Amén. Señor, bendice la mano de mis hermanos, bendice sus vidas, Señor, y mucho fruto queremos llevar para ti. Amén. Muy bien. El verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis fruto. Fíjese, dice que Dios, que nosotros no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Y ya Él, cuando nos eligió, ¿no es cierto?, nos dio una tarea, que lleves mucho fruto. Dice, y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Acá le agregó un ingrediente Jesús. Él quiere que el fruto que nosotros traemos permanezca en Dios, ¿no? Que permanezca, que lo que yo estoy, ya sea que el fruto sea un atributo del Espíritu en mi vida, la templanza, la mansedumbre, el dominio, permanezca. No que yo era una persona re violenta, ¿no es cierto? Y bueno, ahora Dios me cambió y de pronto vuelvo otra vez. Si yo vuelvo otra vez, ¿qué quiere? ¿Qué me pasó? En el ejemplo que vimos. ¿Por qué fue que vuelvo? Me aparté, me solté, ¿no es cierto? Me solté de Jesús. Y a veces, vení un poquito, Seba.
Ahora Seba sigue siendo Jesús, pero ahora es así. A veces no es que yo me suelto así de golpe, ¿no? Estaba ahí, ¡pa! No, voy haciendo así. Señor, quiero comprarme un auto nuevo. Bueno, entonces ahora, Señor, me pongo, en mi trabajo no me alcanza, y entonces no espera en Dios y empieza, voy a otro trabajo, se soltó un poco 2, no, con esto no me alcanza 3, ¿no? Y entonces ya comienza acá y ahí, ya ahí nomás, ahí está, y ya comienza la violencia, el enojo, la ira comienza ya, y cuando no se da cuenta, ya se soltó. ¿No es cierto? Comienza, estaba acá alabando a Dios, sirviendo, contento, feliz, gracias Eva. ¿Y qué pasa? Comienza a alejarse, se pone atrás, después ya se queda afuera, capaz que quiere ser de seguridad. Y después ya no viene, porque no, vos lo encontrás por ahí y dice, no, yo sigo siendo, alabo a Dios, yo de Dios no me alejé. ¿Quién conoce a alguien que diga así? Yo conozco. No me alejé. ¿Qué me voy a alejar? Yo leo la Biblia. Todos los días tengo comunión con Dios. Y hasta miro el canal Luz. Pero dice Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Ese es un engaño del enemigo. Se separa de Dios. Está separado Dios. Se seca. Y se da cuenta porque se seca, porque los problemas, vienen los mismos problemas, vienen las mismas dificultades y peor, porque el diablo se ensaña, porque dice, conoció a Dios un día y ahora yo lo voy a reventar. Y entonces si tenía un demonio le manda 7, y si tenía 2 le manda 14, dice 7 más, y lo vuelve peor. Por eso, hermanos, usted que está y permaneció, vaya y busque a esa ovejita que está allí, ¿no es cierto? Tráigala, pero no sé, enlácela. Agarre, enlace. Vio como uno enlaza. El otro día nos fuimos al campo de mi suegro y queríamos una oveja matar. Y matamos la oveja, pero ni se da cuenta que mi suegro, 84 años, y el pastor que hace rato no enlazaba oveja. Bueno, esa pobre oveja terminó enlazada después de mucho, ¿no? Pero enlazada, ¿sabe qué? Y arrastrada, ¿no? Entonces, tráigala así. Traiga, aunque tenga que agarrarle las patas, tenga que agarrarle ahí los cuernos, lo que tenga, tráigala. Porque en el corral, en el aprisco, va a ser restaurada, ¿no es cierto? Esa es tarea también que tenemos, pero hoy no te dice Dios, así que no te vayas a desprender de Él, que no vayas a dejar de tener esa comunión que es la que te hace crecer. Dice, vamos a seguir. Separado de mí nada podéis hacer. Estás desconectado, te secás. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer? Hoy nosotros aprendimos algo que Dios quiere. Que tengamos, lo primero que me va a volver a Dios es la comunión con Dios, la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Y eso que va a producir, que lleve fruto. Y eso que va a producir, que si yo tengo fruto, entonces todo lo que pido, Dios me da. Fíjese, es tremendo. Usted practique esto. Mi Padre, dice, es el labrador, ¿no es cierto? Dijo Jesús. Y dice, si no lleva fruto, defraudás al Padre Celestial. ¿Y sabes qué? Él está trabajando. Y yo te quiero decir que el labrador, ¿no es cierto?, que el dueño, ¿no es cierto?, es el Padre Celestial. Vos no haces las cosas solo, Él. Y sabés que cuando Él, ¿no es cierto?, trabajás para Él y trabajás en tu reino, y en el reino de Él si das fruto, Él te premia, ¿no? Él te va premiando, te premia y te da, hay distintos niveles, ¿no es cierto?, de premio que nosotros vemos y estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, y algunos vamos a leer ahora. Y entonces el primer nivel de bendición, el primer nivel, el primer premio que todo pámpano, ¿no es cierto?, recibe, es la salvación, es el ser creyente, el ser cristiano, como estos dos. El varón que hoy vino acá dijo, Señor, yo te recibo, varón, ay, el niñito, yo te recibo, Jesús.
creyente, yo soy creyente. Si ellos hoy se van a la presencia de Dios, se van con el Señor porque son creyentes, ¿no es cierto? Porque no tuvieron todavía problemas, oportunidad de crecer, oportunidad de ser cosas, ¿no es cierto?, para Dios, de cumplir quizá el propósito de Dios, ¿no es cierto?, con aquel que se salva. Muchos se salvan en el lecho de muerte, ¿no es cierto? Allí, qué importante es cuando orar por personas o al hospital, ¿no es cierto? Y esa persona está a punto de, dice, oré por una persona, y le hice la oración de entrega, oré para que se sane y se fue. Pero hiciste una gran cosa. Esa persona se fue a la presencia de Dios. El primero nivel, entonces, ¿qué es? Es ser creyente. El segundo nivel es ser discípulo, ¿no es cierto? Dice, ya no es más creyente, sino que tiene un nivel más cercano con Dios, ¿eh? Es discípulo. Entonces, ¿qué Dios, ¿no es cierto?, quiere? Dice que seamos discípulos. Leemos un poquitito el 15... A ver, 13 o 14 me parece que es, ¿eh?, que habla de los discípulos. A ver, buscame el 13. Dice, nadie tiene, arriba, el 12. Más arriba. 11. Otro. Si guardás, dice mis mandamientos, otro, el 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese, ¿cómo nosotros nos convertimos en discípulos? Dice, cuando llevamos muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces quiere decir que el segundo nivel, ¿no es cierto?, de premio es cuando Dios nos dice que nosotros somos discípulos. ¿Y cuando comenzamos a ser discípulos? Cuando nosotros llevamos fruto, ¿no es cierto? Cuando llevamos fruto, discípulos. Muy bien, leemos ahora, espera, después dice, el tercer nivel es siervo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el siervo? El siervo es ya cuando no solo el discípulo, ¿qué hace? El discípulo es una persona que está más cercana a Jesús, que entendió que tiene que llevar fruto, que está haciendo discípulos, que enseña, que lleva la palabra, que salva. Realmente es una preciosura porque cumple la comisión de Dios, que Él nos dijo que nosotros hagamos discípulos, ¿no es cierto?, en todas las naciones de la tierra, y que es lo que nosotros hacemos. Pero después viene otro, ¿no es cierto?, nivel espiritual, otro nivel, que es el de siervo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el siervo? El siervo es la persona que está rendida a Jesús. Es la persona que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo no me importa, sino que solamente se esfuerza, transforma, anda, trata, se transpira, trabaja, ¿no es cierto?, para el reino de los cielos, se esfuerza, se va a su trabajo, atiende a su familia, pero aunque haga calor, va y trae las almas, ¿no es cierto?, y las busca y se desespera y sabe qué, y tiene una vida que es rendida a los pies de Jesús. Es como aquellos videos que se levantan sus manos y dice, Señor, yo te entrego mi voluntad, soy tu siervo, voy a ser. El siervo es un esclavo, es alguien que está al servicio del Señor y que no opina, es un siervo, sino que obedece al Señor, ¿no es cierto? Y eso es tremendo, hermanos. Yo veo, ¿no es cierto?, en este tiempo, Dios me está mostrando la entrega, ¿no es cierto?, y el servicio de algunos de ustedes, y yo veo y digo, Señor, qué tremendo, Señor. Y yo me pongo tan y digo, Señor, y yo me gustaría, ¿no es cierto?, cuando veo, porque Dios le muestra al pastor, me muestra a mí, a veces me muestra a mí, yo le pregunto al pastor y entonces el pastor no sé qué me dice, o el pastor mira a otro. La cuestión que o ve el servicio de otra persona, pero se ve de personas que aman al Señor y quieren servirle y rinden sus vidas a Él, porque se nota cuando yo hago así, ¿vio?, a regañadientes, y hago discípulos, soy discípulo, porque estoy haciendo la tarea del Señor, soy un discípulo, estoy haciendo la tarea del Señor, sí, hago aquí, gano almas, ¿no es cierto?, estoy discipulando, pero
cuando es el siervo, ya hay un esfuerzo, hay algo que se nota, hay algo que se muestra, que se ve que es distinto, que se rindió totalmente. Es una persona que es confiable, es una persona que vos sabés lo que te dice es la verdad. Y si de pronto un día no pudo hacer o no pudo venir y te dice, mira, este inconveniente tuve, pero yo me esforcé por hacerlo, y vos le creés porque es confiable, porque es creíble, porque es una persona que realmente rindió su vida, ¿no es cierto?, a los pies de Jesucristo. Y entonces al rendir su vida a los pies del Señor es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ya esa persona que dice, creyó en Jesús, ¿no es cierto?, fue discípulo, después se convirtió en siervo, y en todas, ¿no es cierto?, las etapas, él va trayendo frutos, va agregando frutos, ¿no es cierto? Ese es el siervo. Pero fíjese, hay un nivel mayor, ¿no? Y el verso 15, si leemos el verso 15, así dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces ese es otro nivel, hermano, de amigos de Dios. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Que podamos llamarnos amigos de Dios, como se llamaba, como Abraham, como algunos hombres de la Biblia, ¿no? Y yo sé que actualmente también, cuando uno llega al nivel de amigo, ¿sabe qué? El amigo es una persona al que Dios le cuenta las cosas. Cuando usted tiene un amigo, una amiga, y sabe que es un buen amigo, ¿y quién más? Dios es un buen amigo. Usted comienza a revelarle las cosas, comienza a contarle sus cosas, sus intimidades. ¿Y sabe qué hace Dios con el amigo? Le cuenta, le revela sus planes. Comienza la etapa de las revelaciones, la etapa de contarle cosas, ¿no es cierto? Pero el amigo es más que un siervo. El amigo sabe lo que Dios quiere. El amigo se desespera por la presencia de Dios. El amigo, como esa canción de Adrián Romero que dice, sos mi primera cita, me desespero por estar con el Señor, por buscarlo a Él, que me revele su presencia, que me revele sus planes. Anhelo tener esa intimidad con Él y esa comunión. Hermanos, yo anhelo ser una amiga de Dios. El pastor también anhela ser amigos de Dios. Y nosotros queremos una iglesia que sea amiga de Dios. Queremos líderes que realmente que se hagan discípulos, que sean siervos, que sean amigos de Dios, que rindan su vida y que Dios pueda revelarles sus planes, sus propósitos. Que anhelemos tener esa comunión y esa intimidad con el Señor, hermanos, de buscarlo más allá, ser amigos de Dios. Que tu amor por Dios conquiste el corazón de Dios. Ser amigo de Dios es más que rendirse a Dios. Es mucho más. A los amigos Dios les cuenta sus secretos, sus revelaciones. Y cuando te convertís en un amigo de Dios, vas a tener revelaciones, vas a disfrutar de cosas preciosas. Pedid todo lo que quiera que Dios te va a dar. ¿Sabe por qué te va a dar todo? Porque conoces el corazón de tu amigo. Si vos conocés a un amigo tuyo, no le vas a ir a pedir algo que sabés que a él no le gusta porque es tu amigo, porque lo amás, porque lo necesitas, porque es tu amigo y él te ama y vos lo amás, ¿no es cierto? Entonces le vas a pedir cosas conforme a su corazón. Por eso él te dice,
pedí todo lo que quieras. Dios te va a empezar a dar una provisión sobrenatural de eso que estás buscando si vos lo pedís. Yo siento que hay personas que van a ser sorprendidas, hermano, porque aman a Dios aman a Dios, ¿no es cierto? Y buscan a Dios, y Dios va a levantar, ¿no es cierto?, una generación de amigos de Dios. No es poca cosa ser amigo de Dios, pero Dios va a empezar a bendecirte, va a empezar a entregarte cosas, pero no te vayas a soltar nunca de esa mano de Dios y busca esa tremenda comunión con Dios. Le pregunto, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Gracias, Señor. Yo también quiero saber, amigo de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor, levántese. ¿Quiere pasar, pastor, para ayudarnos a ministrar? Le vamos a pedir a Dios, yo quiero ser confiable, Señor, quiero ser tu amigo. Levante tus manos. Y si quieres ser amigo de Dios, no sé en qué estado estás. No sé si sos creyente, sé que hay creyentes, como los dos que hoy se entregaron, pero es muy probable que haya muchos más creyentes. Otros son discípulos, porque hacen la tarea, pero lo hacen a regañadientes. Otros son siervos porque se entregaron con todo su corazón y se rindieron al Señor y están haciendo su voluntad, pero aún no se les revela ciertas cosas del Señor porque Él quiere ser tu amigo, ¿no? Pase y le vamos a pedir, todo aquel que quiere pasar a otro nivel espiritual, todo aquel que quiere pasar, ¿no es cierto?, de ser un creyente a ser un discípulo y a empezar a dar frutos. Todo aquel que se había desprendido, que se había secado, ¿no es cierto?, de la mano de Dios y se estaba enfriando. Porque el que se seca va a ser echado al fuego. Todo aquel que es un discípulo quiere ser un siervo, y el siervo que se quiere convertir en amigo de Dios. Pastor, gracias, Señor. Aleluya. Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya. Queremos ser tus amigos, Señor. Gracias. Tú siempre anduviste buscando personas. Gracias. Con quien entablar una relación. Sí, Señor. No como una relación de un siervo con su amo, sino una relación con más profundidad, con una amistad, donde tú quieres revelarnos tus secretos, Señor. Señor, así como tú caminabas, dice la palabra, caminabas con Enoc. Gracias. Enoc caminaba con Dios. Gracias, Señor. Amigo de Dios. Y se fue con Dios. Señor, yo quiero ser. Y dice eso nomás. Eran tan amigos que un día caminando, bueno, y lo llevó Dios. No conoció muerte. Se fue con él. Caminaban juntos. ¿Cuántos en esta noche le quieren decirle, Señor, yo quiero caminar también contigo, Padre? Sí, Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo, quiero escuchar tu dulce voz, Señor. Sí, Señor, quiero que me reveles tus planes. Quiero caminar contigo, Padre. Quiero conocer tu corazón, Señor. Oh, Ribasama Macaya. Qué Te bueno amo, es. Señor, te necesito. Gracias, Señor. Sí, Señor. Quiero estar en intimidad contigo, Oh, Señor. Señor. Quiero estar a solas, Padre. Qué bueno es que cada Quiero mañana estar cuando me levanto, contigo, Señor, Señor. Sí, Señor. Quiero tu presencia. Quiero conocerte, Señor. Quiero ser una persona confiable, Señor. Decir, quiero ser confiable, Señor. aleluya. Cámbiame. Sí. Quiero que puedas confiar en mí, confiarme planes, proyectos, personas. No quiero defraudarte, Señor, decirle. Quiero glorificar tu nombre llevando frutos. Y que tú puedas decir, este es mi discípulo porque lleva frutos. Hoy
te deseo, Señor. Sí, sí. Gracias, Padre. Señor. Oh, Señor, gracias, Padre. Sí, Señor, ayúdanos, enséñanos a dar fruto, Señor, Aleluya. a tener intimidad Abrile contigo, tu corazón. a permanecer en ti, Señor, Abrile tu a corazón. tener tu corazón, Señor, a amar con pasión las almas, Señor, que están esperando afuera, papá. Oh, Aleluya. Señor, por favor, Como te deseo, Hoy te deseo. como te deseo, Como te deseo. como te deseo. Oh, Como gran te deseo. deseo, Como te deseo, Señor. te deseo.